Buenos días, soy Alicia Ocón y voy a hacer mi defensa del TFG sobre el apadrinamiento lector como iniciativa pedagógica para favorecer el vínculo emocional entre alumnos de primer y cuarto curso de educación primaria. Para empezar, ¿qué es el apadrinamiento lector? El apadrinamiento lector es un proyecto en el que se juntan por lo general niños de distintos cursos, pues en este caso, por ejemplo, primero y cuarto curso, se juntan una vez por semana, durante media hora, una hora, dependiendo del centro, para leer o hacer actividades de manera conjunta por parejas. Que estas parejas las suelen hacer los tutores conforme a la afinidad o al nivel lector, pues si un niño es más extrovertido y otro más introvertido. Esto lo van haciendo según ellos crean que va a beneficiar más a cada uno de ellos. He querido respaldar este proyecto con el desarrollo próximo de Vygotsky, ya que este dice que un niño va a aprender de una forma más eficiente o más significativa si aprende junto a otra persona. Es como que si tienen a otra persona al lado que les ayude a llegar aquí, van a llegar de una forma más rápida y más significativa, así lo hicieran ellos solos. El apadrinamiento lector tiene dos tipos de beneficios distintos. Por un lado tenemos a los objetivos que proponen Galindo y Romero, que están todos mucho más centrados en la lectura, en la mejora de la lectura, en la mejora de la atención, en la mejora de la observación, pero se centran muy poco, prácticamente nada, en lo que es la motivación del alumno y lo que puede suponer la conexión con su pareja de apadrinamiento lector. Por otro lado, tenemos a Cecilia Zorín, que es profesora en la Universidad de Murcia y que, al contrario que Galindo y Romero, se centra totalmente o prácticamente totalmente en el vínculo emocional que la pareja puede llegar a forjar. Ella defiende que con este proyecto no solo se puede crear un vínculo emocional, sino que se ayuda a la inclusión, porque al final estás juntando a niños distintos, a niños que pueden ser uno súper extrovertido y otro muy introvertido, y esto les va a ayudar a trabajar de forma personal. También la motivación tiene un peso muy importante para Cecilia Zorín en este proyecto, y lo que ella defiende es que la lectura se tiene que salir desde el placer, no desde la obligación. Entonces, al final, si tú propones una actividad que puede resultar divertida y motivadora a los alumnos, van a conseguir que esa lectura, ya no solo en el colegio, en el aula, sino luego de forma personal, se nazca desde el placer y no desde el tengo que hacerlo. Por lo tanto, yo he querido centrarme en todo lo que defiende Cecilia Zorín y centrarme sobre todo en las habilidades sociales y el vínculo emocional que produce este proyecto de apadrinamiento lector. Está comprobado que el progreso en las habilidades sociales en el colegio, tanto dentro como fuera del aula, tiene una repercusión directa con el bienestar del individuo y a su vez con el desarrollo académico, porque al final en muchos estudios se ha comprobado que los niños que tenían peor relación con sus compañeros de dentro o fuera del aula, que tenían más dificultades a la hora de socializar, tenían una lucha interna que muchas veces dificultaba el desarrollo académico. También se ha comprobado que este proyecto favorece la socialización no solo dentro sino fuera del aula, lo que hace que haya una mejor comunicación y conexión entre los distintos alumnos y haya menos conflictos, pues tanto dentro del aula como en los patios, por ejemplo. Bueno, entonces lo que yo he querido hacer, el cambio que he querido hacer con el proyecto que estaban haciendo ya en el colegio, como ellos se centraban sobre todo en los objetivos de Galindo y de Romero, de el avance del lector, avance de la
de la comprensión, lo he querido dar un poco la vuelta y centrarme más en lo que propone Cecilia Azorín sobre el vínculo emocional y en los beneficios en las habilidades sociales que esto tiene. Entonces, lo que hemos hecho, he cogido una muestra de 12 parejas de alumnos de primero y de cuarto curso de educación primaria y nos reuníamos media hora, 40 minutos todos los jueves y hemos hecho 4 sesiones de 4 sesiones de diferentes actividades más una quinta sesión con la evaluación. Entonces, la primera sesión, por ejemplo, lo que propuse es que escribieran una carta. El padrino y el ahijado, el padrino le escribía una carta al ahijado y el ahijado le escribía una carta al padrino. Y yo lo que quería ver era realmente qué plasmaban ellos en estas cartas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de Nicolás, y Nicolás le escribe a su ahijado lo contento que está de la evolución lectora que ha tenido a lo largo de estos meses, porque, que se me ha olvidado mencionarlo, ellos habían empezado en octubre el apadrinamiento lector. Entonces en febrero es cuando se produce este cambio centrado más a nivel vínculo emocional. Entonces aquí Nicolás, como prácticamente todas las parejas, le escribe a su ahijado lo contento que está de la evolución lectora que ha tenido. Y entonces aquí me di cuenta de que realmente, por mucho que hubieran estado ya meses trabajando juntos, apenas se conocían, era todo muy enfocado a la lectura y al avance de esta. Por lo que en la segunda sesión lo que propuse fue que hablaran, que le gusta a mi ahijado, que le gusta a mi padrino, qué aficiones tiene, tenemos algo en común, y que luego al final de la sesión escribieran pues qué es lo que más les había gustado de ese momento que habían pasado juntos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una pareja en la que afirma haber disfrutado de haber conocido un poco más personal de forma personal a la otra persona. La mayoría de escritos de los peques fueron así, de que lo que les había gustado descubrir que tenían este juego en común, que tenían esta película favorita en común, y esto es lo que hicimos en la segunda sesión. Luego, para la tercera sesión, lo que propuse fue que escribieran una historia juntos. El padrino y el ahijado se juntaron y empezaron a escribir una historia. Algunos de ellos enseguida se pusieron a escribir, pero otros sí que es verdad que necesitaron un poco pues, de guía, porque les daba un poco más de vergüenza el ponerse a decidir con la pareja el qué escribir, o simplemente creían no tener ninguna idea. Yo no quise darles una respuesta clara de pues tienes que hacer esto y esto, porque prefiero que lo saquen ellos según lo que ellos realmente quieran. Lo que hice fue darles unas pautas de pues quizás podáis hablar de esto, pensar en esto, no sé qué, y entonces a partir de eso ya fueron escribiendo sus propias historias. Y por último, en la cuarta sesión, lo que se les propuso fue tiempo libre de juego. Hubo muchas parejas algunas parejas se pusieron a pintar. Este es un dibujo de una pareja que hicieron conjunto y que era como, me hizo gracia porque era como en el lugar en el que preferirían estar en vez de en el cole, ¿no? En un hotel, con la piscina, la sombrilla. Pero muchos niños, por ejemplo, se pusieron a contar chistes, otros se pusieron a jugar al test en raya, a stop. Y lo que fue muy interesante de aquí es que no estuvieron solo padrino o ahijado, sino que también muchos de ellos decidieron juntarse. Varias parejas se juntaron y jugaban más pues, de 4 en 4 y así. Y por último, la quinta sesión, la sesión de evaluación, que se propuso una evaluación de este modo, en el que hay 7 quesitos diferentes, en el que cada quesito corresponde a una pregunta, y cada queso a su vez está dividido por la mitad para que un lado fuera del padrino y otro lado del ahijado. De esta forma respondían de manera conjunta, pero cada uno con lo que realmente pensaba. Entonces aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de una de las evaluaciones. La quinta pregunta
que es si realmente han disfrutado, si les ha gustado pasar tiempo con sus ahijados o sus padrinos, pues aquí podemos ver cómo han respondido los dos a la máxima puntuación, digamos, que es que sí que han disfrutado totalmente de esta actividad. Bueno, y a continuación vamos a ver las diferentes preguntas de evaluación que se les propuso. He querido ponerlo de esta forma para que fuera más visual, pero en las hojas tenéis los porcentajes exactos de las respuestas. Bueno, esta es la primera pregunta en la que dice: antes del apadrinamiento lector me daba más vergüenza hablar con niños de fuera de mi clase, y el sí y el no estoy seguro lo respondieron más o menos un número igual de personas, y el no fue una respuesta un poco menos común. Luego la segunda pregunta: he hablado con mi padrino o ahijado de cosas que no fueran de la lectura o la actividad propuesta del día, y la mayoría de ellos contestaron de que en ocasiones pues había veces que sí que se regían más por la propuesta que se les daba, pero otras veces que a lo mejor mientras estaban haciendo la propuesta se ponían a hablar de lo que habían hecho el fin de semana o de cosas que realmente a ellos les apetecía hablar. La siguiente pregunta: ¿en algún momento he sentido pérdida de confianza? Esta pregunta la planteé porque hubo un parón de una semana en la que tuvieron vacaciones y estuvieron casi al final 2 semanas sin verse porque luego no pudimos vernos un jueves, y quería ver si realmente ese parón de 2 semanas había hecho que algunos de ellos se volvieran a sentir igual un poco más incómodos luego al ver otra vez a su pareja. Y bueno, bastantes respondieron que en ocasiones, supongo que por este momento concreto que os digo, y luego después de eso la mayoría dijeron que no, y algunos también que sí que habían sentido esta pérdida de confianza otra vez a la vuelta después de ese parón. Cada día me sentía menos a gusto a medida que avanzaban las sesiones. Bueno, la mayoría de los niños se sintieron más a gusto a medida que iban avanzando las sesiones, y algunos de ellos se sintieron igual, pues se sintieron igual de a gusto en la primera sesión que en la última. Entonces, y bueno, y luego un porcentaje muy pequeño, creo que fue una pareja en concreto, que se sintió menos a gusto porque realmente pues no terminaron de encajar entre ellos. Y bueno, esta pregunta: me gusta pasar tiempo con mi padrino o ahijado, quizás sea para mí la más representativa porque al final se trata del disfrute de ellos, ¿no? No queremos proponerles una actividad con la que ellos al final no vayan a disfrutar. Entonces, bueno, la mayoría de ellos respondieron que sí, que habían disfrutado, y otra vez esto creo que fue una pareja que dependiendo del día, pues que a lo mejor algún día que les gustaba más la actividad sí que habían disfrutado, pero otro les parecía más aburrido y no habían disfrutado. Bueno, y luego en esta pregunta: me gusta compartir aspectos de mi vida con mi ahijado o padrino. Realmente la mayoría de ellos contestaron que les daba un poco igual, que les gustaba tanto las actividades como compartir aspectos de su vida privada, que no era ni una cosa ni la otra, que era un mix de todo. Y luego un pequeño porcentaje contestó que no les gustaba realmente compartir pues esa información con la pareja que se les había asignado. Bueno, y la última pregunta: creo haber creado un vínculo emocional con mi pareja. La gran mayoría de ellos respondieron que sí, que creían haber creado ese vínculo con su pareja, y un porcentaje, un cuarto o así de las parejas no sabían realmente si habían llegado a crear esa conexión, pero en ningún momento ninguna de las parejas respondió un rotundo no. Y la conclusión del proyecto es que sí, que realmente el proyecto de apadrinamiento lector planteado de esta manera ayuda a forjar ese vínculo emocional que realmente es muy beneficioso para los niños, tanto interpersonalmente como intrapersonalmente. También quería hablar un poco sobre las diferencias que encontré con respecto al proyecto llevado a cabo el año pasado, que era el mismo,
lo único que con alumnos de tercero de infantil y primero de primaria. He encontrado una clara diferencia, que es que realmente los niños, cuanto más mayores son, más facilidad tienen para crear ese vínculo, porque los alumnos del año pasado sí que es verdad que crearon la gran mayoría ese vínculo, pero en comparación con los de este año fueron los que crearon satisfactoriamente ese vínculo emocional, fueron menos numerosos que en este año. Y también una cosa que tienen en común es que muchas veces necesitan, tanto los pequeños como los mayores, una guía para ayudarles a entablar pues, la conversación o algo que les ayude a conectar, como por ejemplo un libro o las actividades que se fueron proponiendo a lo largo de las diferentes sesiones. Y por último, ya respondiendo a las 3 preguntas que se nos plantean, decir que el conocimiento más importante que creo que he adquirido durante la realización de este proyecto es la importancia que tiene centrarse en el desarrollo personal de cada alumno, de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Porque muchas veces vemos profesores, vemos maestros que se centran mucho en alcanzar lo académico, llegar a esta nota, adquirir estos conocimientos, pero realmente muchas veces se descuidan en el cómo está el alumno y no nos damos cuenta de que eso es de vital importancia para que el alumno pueda seguir desarrollándose, tanto a nivel personal como a nivel académico, porque al final hay que cultivar bien lo de dentro para poder seguir creciendo. La segunda pregunta, ¿cuál ha sido mi experiencia favorita a lo largo de este proyecto? Es sin duda el haberme dado cuenta del poder que tiene la observación, el poder que tenemos los maestros con la observación. Es decir, muchas veces queremos hacer las cosas porque sí, sin darnos cuenta si realmente esto va a ser beneficioso para nuestros alumnos, simplemente porque hemos escuchado que va bien. Pero claro, tenemos que darnos cuenta de si realmente a nuestros alumnos esto les va a favorecer, y eso lo tenemos que hacer observando si esta dinámica a ellos les va a venir bien, qué resultados tiene en ellos, si les favorece o quizás no. Entonces creo que la observación ha sido mi experiencia favorita, lo que me ha hecho darme cuenta de la importancia de observar y de realmente llegar a conocer y a darnos cuenta de lo que tenemos delante de nosotros. Y por último, el resumen, cómo resumiría yo el trabajo que he llevado a cabo sería pues la importancia de que los alumnos consigan crear un vínculo tanto con las personas de dentro del aula como las de fuera, para así que ellos puedan estar bien consigo mismos y de esta forma que todo lo que esto conlleva evolucione de forma favorable. Y por último, solo quería dar las gracias a mi tutor Javier Abad por todo el apoyo y a todas las personas que me han apoyado durante estos pasos y este proyecto.